Uno esto con lo anterior que venía diciendo, que en el Uruguay tuvimos una época en que no se difundió y seguramente los hijos de ustedes, y ciertamente los nietos de ustedes, no tienen la más mínima idea de quién fue Rodó, ni han leído ni siquiera una parábola. Entonces, nuestro propósito es todos los años hacer contribuciones para la difusión. Por supuesto, en el 17 hicimos un gran año. Recuerdo, por ejemplo, que tuvimos una semana de un trabajo intenso en la Universidad de la República, y en la Sala Mayolo, el rector de la universidad, Roberto Marcarián, que me gratifica mucho ser su amigo, porque además veraneamos en el mismo balneario a unos metros de distancia. Eso es el Uruguay, ¿no? Nos conocemos todos. Y claro, cuando hicimos esta propuesta del ministerio, fue aceptada y le dijimos, mirá, el ministerio lo acepta, la universidad no puede quedar fuera. Entonces dijo que sí, inaugura esto diciendo que de apuro tuvo que ir a pedirle a su cuñado algún libro de Rodó, porque él se acordaba algo de alguna parábola, pero no podría unir la cola con los bigotes del ratón, y entonces leyó algo y su cuñado, por supuesto una persona muy culta, le dio algunos datos, el rector de la universidad. Pero 15 días después se inauguró la sala de actos del edificio de la presidencia y fue inaugurado por el presidente Tabaré Vázquez. No estaba previsto en el protocolo que él hablara, pero los oradores que fueron hablando, se ve que lo fueron entusiasmando, y entonces él dijo, mire, le dijo a la persona que dirigía, permítame, pero voy a hacer una excepción. Yo le dije que no iba a hablar, pero voy a hablar, porque estoy recordando algunas cosas que yo leí en el liceo de Rodó. Y entonces nos contó algunas de sus experiencias de Rodó. El rector de la universidad y el presidente de la República, son de nuestra generación, y ellos son los últimos que creo que han estudiado a Rodó o leído. Eso fue en el 17. Después, ahora en el 71, hicimos muchas propuestas, algunas a la Comisión del Patrimonio. Y entonces Billy Rey le planteó al ministro de Cultura que este año el patrimonio se dedicara a la figura de Rodó a nivel nacional. Entonces, la sociedad dijo, nosotros estamos para lo que quieran mandar. Y a mí con muchísimo gusto se me ofreció venir aquí y acepté enseguida. Me siento muy cómodo en Mercedes. He pasado por la carretera por Rodó, no la conozco, ni sé por qué se llama Rodó, ese pueblo, o ciudad, no es ciudad. Yo hoy aquí pienso comentarle algunas cosas, fundamentalmente a ver si podemos generar algún tipo de diálogo sobre las cosas que puedan interesar de Rodó. Por supuesto, Rodó es un autor de una temática amplísima. Ustedes saben que Rodó no terminó liceo, ni hizo bachillerato. Sin embargo, el rector de la universidad lo invitó a dar clases de literatura en la universidad, lo que era el Instituto Vázquez Acevedo. Ustedes saben que era la facultad de estudios preparatorios. Yo, por ejemplo, soy de la generación que hice mis preparatorios en el Vázquez, era el único preparatorio de Montevideo. Usted también, somos varios. Y ahí íbamos todos
los que en las generaciones siguientes después iban a ser universitarios. Entonces, a mí me sucede que yo voy al banco, ahora ya no, porque ahora la muchachada joven como que ha desplazado a todos los veteranos, pero ir al banco, ir a un ministerio, eso de que la gente que ha pasado por la misma y única universidad estén en esos lugares ejecutivos, en definitiva fuimos todos compañeros durante 2 o 3 años en la misma institución. Esto le tocó a Rodó ser profesor de estos preparatorios, de este bachillerato. Estuvo poco tiempo en eso, fue político. Saben que él es un colorado, no como hueso de bagual, pero digo, debe ser como sangre de toro. Ustedes leen lo que él habla del Partido Colorado. En realidad, él dice el Partido de la Defensa, porque él siempre fue un apasionado de que Montevideo, como cabeza de la provincia oriental, tenía una función muy particular que realizar en las Provincias Unidas por su característica del ser el puerto más austral de América y por la calidad natural de su puerto y el calado de sus aguas. Entonces, eso es lo que moldea, digamos, el pensamiento de la defensa, el pensamiento colorado. Sin embargo, él siendo político, curiosamente, después apoya la participación proporcional en las cámaras y en la convención para reformar la Constitución, que se vota en 1916, se realiza en 1917 y se aprueba en 1919. O sea, ya acá tenemos un elemento de su convicción profunda en algunos temas, pero de su amplitud para quienes no pensaban como él. Y esto es curioso, porque fíjense que hubo 3 legislaturas en Uruguay que solamente participaba el Partido Colorado. Entonces se fue creando una idea. Bueno, hubo una que también participó con un diputado del Partido Liberal, que era Pedro Díaz y Rugón. Pero digo, Montevideo siguió muy marcado por el pensamiento constitutivo colorado. El interior del país era el Partido Blanco, después transformado en el Partido Nacional, el Partido Nacional Blanco, porque hubo un momento de fusionamiento, pero los colorados se retiraron de ese Partido Nacional. Y él supo amalgamar lo que era la propuesta del Partido Nacional, que eran muy justas, pero lo que pasa es que políticamente las cosas no se consiguen porque sean justas, sino porque se tenga fuerza para legislarlas. Y el vallismo, sobre todo en la época de Valle, tenía una fuerza hegemónica muy poderosa. Rodó fue 3 veces diputado y le tocó votar al presidente de la República 2 veces. Las 2 veces votó por Valle y de ese modo Valle salió presidente en esas 2 oportunidades que fue las que estuvo al frente del Ejecutivo Nacional. En el segundo periodo, Valle regresa de Europa con la idea que había visto en Suiza del colegiado. Y entonces él busca difundir en el Uruguay la idea del colegiado
como suprema realización del republicanismo democrático. Pero aquí vienen los problemas con Rodó, porque Rodó percibe, pero jamás hizo un escándalo, jamás tuvo un discurso altisonante en el Parlamento, en el viejo Cabildo todavía, en contra de Valle, que en definitiva era su líder, pero con quien tenía grandes discrepancias internas, el colegiado, el voto proporcional o los cargos proporcionales a los votos emitidos, que en los departamentos se respetara las mayorías de los partidos que se presentaban en elecciones y se evitaran las trampas electorales y se dejara de gobernar por pactos entre los partidos, sino que realmente quienes votaban, que eran muy pocos. Ustedes piensen que a principios del siglo XX en estas elecciones eran 15.000 personas, nunca llegó a haber más de 50.000 personas en elecciones, porque con la Constitución del 30, ustedes recuerdan que para poder votar había que tener una serie de condiciones, como por ejemplo tener terreno y capital, o ser profesional. Entonces eso no era evidentemente ninguna mayoría ni ninguna población significativa.